31 razones por las que Singapur se hizo tan rico. América Latina mira con avidez hacia Singapur. Sumida en un laberinto económico y político, no encuentra la solución a su marasmo en las fórmulas que ha venido empleando por más de 2 siglos. Aunque hay una receta que no ha ensayado del todo, la autocracia con apertura económica que es Singapur. Esto ya lo vemos en el discurso que posiciona a Bukele como un ejemplo a seguir, aunque todavía no haya siquiera empezado a llevar a El Salvador por la senda que recorrió Singapur. El modelo de este último país se enfrenta a problemas hoy, pero aún así, el sistema no tolera la corrupción y atrae cada vez más a esta región del mundo que ya no considera que Noruega, a la socialdemocracia nórdica en general, sea una opción. Un solo ejemplo permite entender esa fascinación regional con la lejana ciudad-estado asiática. En 1960, Jamaica y Singapur tenían casi el mismo PIB per cápita de apenas $425, pero el año pasado, el PIB del primer mes, con la mitad de la población de Singapur, fue de más de $17.754 millones, o unos $5.181 per cápita. Por su parte, el año pasado Singapur tuvo un PIB de más de $453.999 millones, o $72.794 per cápita. ¿Cómo logró Singapur dejar atrás su subdesarrollo en 60 años? Ahora te ofreceremos 31 razones que lo explican. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Lee Kuan Yew, el padre fundador del Singapur moderno. El país actual es una hechura de Lee Kuan Yew, quien le imprimió su sello personal desde la independencia del Reino Unido. El New York Times registra una frase de Lee que resume su pensamiento. La gente no anhela la democracia, la gente quiere casas, medicinas, trabajos y escuelas. Con esa premisa, Lee creó un sistema que provee todas esas cosas a los ciudadanos del país mediante una cuidadosa mezcla de autocracia oriental con elementos de socialismo, con Estado de Derecho occidental. A los latinoamericanos les sorprende la presencia de elementos socialistas en el modelo que admiran, pero estos están ahí, fuerte anticipación del Estado en la economía y cero tolerancia con el disenso. Eso explica que, aunque Singapur celebra elecciones, el partido gobernante, en la práctica el único permitido, al controlar gran parte de los medios de comunicación y los empleos que mejor pagan, no ha soltado el poder desde la independencia. No obstante, Lee y su régimen son el punto final de una etapa que comienza mucho antes. Por eso ahora vamos a hacer un poco de historia. Número 2. La colonización. No puede decirse que el éxito de Singapur, contrastado con América Latina, se debe a la colonización británica versus la colonización española, porque ya vimos el ejemplo de Jamaica, también una excolonia británica, todavía sumida en la pobreza. Ahora bien, sí es un factor a considerar la presencia británica en el archipiélago, que en realidad es relativamente tardía, porque no fue sino hasta 1819 cuando Stamford Raffles estableció un puesto comercial allí. Número 3. Expansión comercial. Medio siglo después, en 1869, abrió el Canal de Suez, que enlaza el Mediterráneo con el Mar Rojo. Con el ahorro del tiempo de las travesías, el volumen del intercambio aumentó exponencialmente. Solo Singapur vio un aumento de $32 millones de la época durante el primer año de operación del canal. Para 1879, el comercio en la ciudad-estado llegó a los $105 millones, un tercio del PIB del país en ese momento. Número 4. Independencia. En los años 50 del siglo XX, el país se subió a la ola descolonizadora en medio del descontento social, que hizo que la metrópoli se retirara, dejando así la toma de decisiones en manos de un fuerte gobierno local. Ese es el momento de encrucijada de la nación, que pudo sumergirse en el caos de muchos otros países independizados, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el que continúan hasta hoy. Parte del descontento se expresó en el enfrentamiento racial. Sin embargo, el principal motivo era el alto desempleo, por lo que el gobierno se apresuró en atajar el problema al crear el Consejo para el Desarrollo Económico, la herramienta que usaría para intervenir en la economía. No fue sino hasta 1965 cuando Singapur se independizó totalmente al desligarse de Malasia. En ese momento el país estaba plagado de pobreza, con el 70% de la población viviendo en malas condiciones, de la cual un tercio lo hacía en barrios de chabolas. Por esos días el desempleo era de 14% y la mitad del país era analfabeta. Número 5. Industrialización. Después de su primera elección, Lee Kuan Yew
Se encargó de reformar económicamente al país hacia una industrialización que no tenía como meta la sustitución de importaciones, que fue el modelo seguido en América Latina recomendado por la CEPAL. En la industrialización por sustitución de importaciones, las economías se cierran al comercio subiendo los aranceles y tratando de que sus productos abastezcan el mercado interno. Esto solo trae corrupción, encarecimiento, desabastecimiento y a la larga el caos, que también conocemos en el hemisferio. Por eso la industrialización de Lee apuntaba a la exportación. El resto es la historia de éxito que envidiamos hoy. Número 6. Crecimiento del sector servicios. Como parte de ese enfoque distinto que mencionamos en la sección anterior, para 1992, el capital acumulado se había incrementado 33 veces desde la independencia del país. Pero al mismo tiempo se había incubado una cultura individualista en la que cada quien veía por sí mismo, sin una red de seguridad social. Eso llevó a que la sociedad acumulase ahorros por encima del promedio de las economías avanzadas, que además se usaban parcialmente en la formación de los ciudadanos, como se verá más adelante. Parte de esa formación fue la vía de escape cuando, en los 90, se requirió reinventar la economía, que ya había llegado a su techo en el sector de la manufactura tradicional, orientándola hacia el sector servicios, que en realidad sufrió una expansión, puesto que siempre había estado presente en una economía exportadora. Número 7. Inversión estatal. Ya mencionamos este rasgo, con un tinte socialista, que es ignorado por quienes aupan el modelo de aquel país en esta parte del mundo. En Singapur, el sector público es un inversor clave, pero, a la vez, el factor decisivo en la innovación. En ese sentido, Singapur está más cercano a China que a Estados Unidos. Por último, el país tiene dos fondos soberanos, el Temasek Holdings y el JIC Private Limited, que manejan las reservas del país. Así se evita el efecto de un banco central politizado. Número 8. Banca. Singapur no es solo un hub portuario, sino también financiero, con sus servicios de banca de estatus mundial. Su centro financiero fue ubicado como el sexto del mundo y el cuarto de Asia en 2020 por el Global Financial Centers Index. Su banca es tan importante que ya atrae activos depositados originalmente en bancos suizos. Número 9. Biotecnología. Gigantes como GlaxoSmithKline, Pfizer o Merck han invertido cientos de millones de dólares en el sector, en un intento exitoso de diversificar la economía. Las farmacéuticas contribuyen con el 8% del PIB, o unos 18,000 millones de dólares el año pasado. Número 10. Energía. Todo el petróleo de Asia se negocia en Singapur. Los negocios relacionados contribuyen con el 5% del PIB, dentro del que destaca la refinación, que hace del país el tercer centro mundial de refinación de crudo. Aguas abajo, la refinación de crudo impuso el desarrollo de una industria química y de manufactura de equipos para explotación de petróleo y gas. En algunos de esos rubros, el país acapara hasta el 70% de la producción mundial. Por su parte, Singapur es el asiento del 20% de la reparación mundial de barcos petroleros. En total, la industria de la reparación de flotas petroleras emplea casi 70,000 personas. Pero su territorio reducido impone otra desventaja a la economía: su poca capacidad para desarrollar energías verdes, siendo la energía solar la que cuenta con más potencial. Aún así, el gobierno tiene la meta de suministrar energía proveniente del sol a 305,000 hogares para 2030, o el 4% de la demanda de electricidad de la nación. La desventaja de lo pequeño del país puede ser compensada con las inversiones en energías limpias, que sabe atraer como hub financiero, sobre todo de la región ASEAN. Número 11. Construcción. Como parte del dirigismo en la economía, el gobierno posee el 90% de la tierra del país, así como el 80% de las casas donde vive la población. Lee Kuan Yew creó un sistema mediante el cual los ciudadanos compran y revenden arrendamientos de apartamentos, construidos por el gobierno con dinero que el gobierno mismo los obligó a ahorrar. Los beneficios del monopolio inmobiliario no provienen de esta parte de la construcción de viviendas, sino de las casas de lujo, en las que el crecimiento de las rentas empata a la ciudad-estado con Nueva York. Número 12. Fuerza laboral. Singapur ha recorrido una larga distancia desde lo que una vez fue. En los años 70, el 2.4% de su fuerza laboral tenía algún grado universitario. En 1990 ese número subió a 6.3%, pero en 2013 se dio un salto espectacular a 31%. La Directiva Nacional dirigida hacia trabajos altamente cualificados ha fomentado el crecimiento y la educación de la fuerza de trabajo. Como parte del contexto autoritario que hemos descrito, en el país existe virtualmente una sola federación de sindicatos, la National Trades Union Congress, NTUC por sus siglas en inglés, que agrupa casi el 99% de los trabajadores. No obstante, los trabajadores de cuello blanco están relativamente desprotegidos, lo que compensan con el ingreso por salario. La NTUC disfruta de una inmejorable relación con el gobierno,
la cual se caracteriza por regular al sector, no por medio de leyes, sino por contrataciones colectivas. Para aquellos conflictos laborales que no puedan ser resueltos informalmente, existe una jurisdicción laboral, la Industrial Arbitration Court, que busca la resolución temprana de conflictos. Como resultado de esta configuración laboral, solo ha habido una huelga en los últimos 15 años. Número 13. Inversión pública. Aunque antes ya era significativa, la inversión pública no ha dejado de subir desde el año 2008, cuando la crisis financiera puso estrés en la economía de Singapur. Ese año fue de 15% del PIB. No obstante, en 2012 llegó al 17% del PIB. Pero no te confundas, esa inversión no delata un gasto desbocado, porque el gasto gubernamental total, como porcentaje del PIB, está entre los más bajos del mundo. Por si eso fuese poco, por mandato constitucional, el gobierno debe mantener el presupuesto nacional balanceado y no incurrir en déficits, algo que también está escrito en muchas constituciones latinoamericanas. La diferencia es que Singapur sí se cumple. Número 14. Política monetaria. Antes, cuando mencionamos los fondos soberanos del país, pudimos haber dado la impresión de que la nación no tiene un banco central, pero sí lo tiene. Se trata de la Autoridad Monetaria de Singapur, MAS, por sus siglas en inglés. Ahora bien, a diferencia de bancos centrales como la Fed, la MAS no regula la política monetaria mediante la manipulación de tasas. En cambio, lo hace desde el año 1981, mediante operaciones de cambio de divisas para mantener el precio del dólar de Singapur. Otra particularidad es que, incluso en momentos de crisis, la MAS interviene en el mercado en plazos de 6 meses, no menos. Solo en casos como la emergencia sanitaria de 2020, la MAS puede cambiar la frecuencia de estas 2 reuniones anuales. Número 15. Política inmobiliaria. Aparte de la construcción de casas para la mayoría de la población, el gobierno mantiene a raya la especulación inmobiliaria mediante el cobro de una tasa adicional, vigente desde el año 2011. Actualmente, los ciudadanos del país que compran su primera propiedad no pagan la tasa. Para la segunda vivienda, sí pagan una tasa de 15%. Para los extranjeros, la tasa es de 20%, incluso si es su primera casa. Eso es lo mismo que pagan los inversores institucionales. Así, sin burbujas inmobiliarias, la economía es más sana. Número 16. Fusiones y adquisiciones. Desde 1985 ha habido una constante alza en las fusiones y adquisiciones de empresas en el país, que se detuvo solamente entre 2002 y 2009. En total han sido 6.156 las fusiones registradas hasta el momento, por un valor de 852 mil millones de dólares. Estas fusiones consolidan los diferentes sectores de la economía al tiempo que atraen capital. Número 17. Agricultura. Como la tierra es un bien tan escaso, el país se vio obligado a desarrollar la agrotecnología, como por ejemplo en las granjas hidropónicas verticales, para su producción de comida. Aún así no alcanza para alimentar a todos, por lo que Singapur también tuvo que desarrollar una red de importación. Juntos, los 2 factores contribuyen a crear una de las naciones con más alta seguridad alimentaria del planeta. Número 18. Las pymes. Las pequeñas y medianas industrias son el corazón del desarrollo económico del país. El año pasado, las pymes contribuyeron con el 48% de todo el valor industrial añadido y adicionalmente contrataron al 71% de toda la fuerza laboral de 3.63 millones de personas. Número 19. Turismo. Además de la producción industrial, Singapur es un popular destino turístico para varios nichos: negocios, servicios médicos, turismo urbano, reuniones y conferencias. Son precisamente estos turistas los que esparcen la buena y no tan nueva del milagro económico del país y de lo estricto de sus leyes, que penalizan severamente una falta menor, como arrojar goma de mascar al suelo. Número 20. Comunicaciones. El país combinó su ubicación estratégica con el desarrollo de infraestructura de comunicaciones. Su conectividad a la red es avanzada, con comunicación de fibra óptica expresada en gigabytes, más autopistas y sistemas públicos de transporte eficientes, sumados al hub aéreo y al puerto y su miríada de conexiones. Número 21. Impuestos bajos. Comparado con economías avanzadas, Singapur tiene una presión tributaria baja, una de las razones para atraer inversión extranjera directa, FDI por sus siglas en inglés, de la que el país se ha beneficiado históricamente. El impuesto personal varía de entre 0 a 22% para ingresos superiores a 320 mil dólares anuales, pero no hay impuestos a las ganancias o a las herencias, mientras que su impuesto corporativo es de 17%, con exenciones e incentivos para los pequeños negocios. En cuanto a las acciones, no hay doble tributación. Por último, su IVA es de 7%. Como resultado, en el país intervienen inversores globales, instituciones financieras y corporaciones multinacionales. Sin embargo, Singapur es, al mismo tiempo, un inversor extranjero global,
Una entre muchas de esas inversiones afuera es la que hace en Malasia para asegurarse un suministro fiable de agua potable, un recurso tan escaso que se considera estratégico. Número 22. Dirigismo. Pese a lo que te contaremos sobre la economía abierta más adelante, hay elementos de dirigismo en Singapur. El dirigismo no es otra cosa que la intervención estatal en la economía, algo que está presente incluso en el país más libre y que sirve para dirigir los recursos, de ahí el nombre, y las acciones económicas a donde se necesiten. El caso de Singapur es digno de estudio, porque pudiendo dirigir la economía como una atrasada nación desarrollista, desde el principio eligió otra vía. Junto a las empresas privadas, las compañías estatales son vitales en la economía del país, haciendo sinergia. Un ejemplo de ello es el fondo soberano Temasek Holdings, que tiene una participación mayoritaria en varias de las compañías privadas líderes, como Singapore Airlines, Singtel, ST Engineering y Mediacorp. Número 23. El nivel educativo de su población. Sería imposible que este ítem no estuviese en la lista. Sin educación, el país no tendría la mano de obra que necesita su sector exportador, pero tampoco la clase media conservadora, que parece darle estabilidad al sistema. La nación respeta tanto la educación que, de hecho, una de las razones para que los varones sanos, mayores de 18 años, retrasen el servicio militar es no haber terminado la formación preuniversitaria. Una vez terminada, los jóvenes sirven en las Fuerzas Armadas y luego continúan a la universidad. Uno de los logros de esa educación es que el país tiene la mayor capacidad de hablantes en inglés en Asia. Esta es la otra arista con la que el país crea una fuerza laboral de primera. Número 24. No tener recursos naturales. Esta condición es una bendición para Singapur, aun cuando esté catalogado de lo contrario. Al no tener minerales u otras commodities, el país nunca ha padecido del rentismo que lastra las economías en nuestro hemisferio, y al contrario, eligió ser una economía exportadora intermediaria que compra materias primas y las exporta refinadas y convertidas en productos industrializados. Tal es el caso de la fabricación de obleas para circuitos electrónicos. Luego su posición privilegiada, más la infraestructura portuaria, hacen que el país le gane a sus competidores. Número 25. Ser un mercado muy pequeño. El elemento anterior se combina con este. Desde el primer momento, al ser una ciudad-estado de pocos kilómetros cuadrados, que solo puede albergar a pocos millones de habitantes, quedó claro para el liderazgo del país que el desarrollo solo podía venir de producir para exportar. Esta configuración económica, junto al factor que analizaremos enseguida, orientó la economía hacia el comercio exterior. Por otra parte, la ya mencionada falta de recursos naturales tampoco dejó otra opción. Número 26. Ubicación estratégica. No todo es historia o política en el éxito de Singapur. También hay que contar con el factor geográfico, que es determinante. El país tiene una ubicación estratégica privilegiada en el estrecho del mismo nombre que conecta directamente al estrecho de Malaca con el mar de la China Meridional. Como podrás imaginar, esa posición convierte a la ciudad-estado de Singapur en un nodo del comercio internacional clave en la nueva configuración estratégica del mundo. Pero antes de que las ambiciones imperiales chinas contribuyeran con la importancia militar de Singapur, su posición fue una ventaja económica que explica parte de su riqueza hoy. Número 27. Su alianza con Estados Unidos. En parte derivado del punto anterior, esta razón para la riqueza de la nación se basa en su relación con Washington, privilegiada a pesar de que la ciudad-estado es un país de partido único, considerado solo parcialmente libre por Freedom House. En la reciente segunda conferencia sobre la democracia liderada por Washington, el país simplemente no fue invitado. Pero eso no es obstáculo para que los lazos con Estados Unidos sirvan para proteger las inversiones en Singapur. Por lo pequeño de su territorio, las Fuerzas Armadas de la nación entrenan en lugares como Taiwán. Esto cuando el despliegue se considera demasiado peligroso para llevarlo a cabo en la pequeña ciudad-estado. Pero aún más, con un espacio aéreo tan reducido, la Fuerza Aérea de Singapur tiene destacamentos desplegados en Francia, Australia y los mismos Estados Unidos, el centro de una alianza militar global para contener a China. Número 28. Tipo de exportaciones del país. Ni la ubicación geográfica ni las alianzas militares hubiesen servido de mucho si el país se hubiese estancado como exportador de materias primas. Por el contrario, una buena parte de las exportaciones es un equipo electrónico, que es más caro porque, previamente, una cadena de producción nacional ha agregado valor, lo que además necesita una mano de obra también local y calificada. Antes mencionamos las obleas usadas en la fabricación de circuitos integrados, pero el abanico de productos es más amplio. Aunque aquí debemos incluir la desventaja del país, tal vez la única, en una era de desglobalización. Pese a su riqueza, Singapur no puede competir con los fondos que países como Estados Unidos o los agrupados en la Unión Europea pueden abocar a la relocalización de microchips.
De momento es muy temprano para predecir cuánto afectará el nearshoring, que en el caso de Singapur es relativo, porque precisamente la nación califica como amigo de Estados Unidos, aunque su ubicación lo hace vulnerable a una agresión china. Número 29. El control de la inmigración. Con esto no alentamos la idea de maltratar a inmigrantes a donde quiera que van, pero es innegable que Singapur ejerce un control férreo sobre sus fronteras, con lo que impide la localización de ciertos inmigrantes en la nación. Este fenómeno es paradójico porque Singapur mismo es un país de inmigrantes, con una población mayoritariamente de origen chino. Al controlar la inmigración, que de otro modo se sentiría muy atraída por la riqueza y el bienestar de Singapur, la nación obtiene un beneficio doble. Atrae mano de obra extranjera calificada y en general a los inmigrantes deseados, mientras que mantiene fuera a gente más pobre que considera indeseable y que tal vez se adaptaría mal al país. Número 30. Economía abierta. Ya mencionamos que políticamente Singapur es una autocracia de partido único, considerado solo parcialmente libre. Pero en lo económico, en 2017 fue considerada como la segunda economía más abierta por la Heritage Foundation. El Banco Mundial también puso al país de segundo como lugar para hacer negocios con el planeta. Este es el quid del modelo del país que otros quieren imitar, cerrazón política con libertad económica ultra. Sin embargo, consideraciones políticas aparte, el ser una economía libre obviamente contribuye con el desarrollo que otras naciones ya quisieran para sí. En Singapur es muy fácil hacer negocios, que además disfrutan de un entorno legal de respeto a los contratos. Esto atrae inversión extranjera que de otro modo no podría suplir el mercado de capitales nacional, al mismo tiempo que innovación foránea. Número 31. Enfocarse en el crecimiento del país, no en las cuentas en Suiza. Cuando comparábamos al inicio las autocracias con las democracias, parecía que sugeríamos que todas las dictaduras se centran en el crecimiento económico, y eso no es cierto. De hecho, por principio, las democracias, con una prensa robusta y separación de poderes, son más vigilantes de los dineros públicos que las dictaduras. Estas últimas pueden dividirse en las que buscan el crecimiento de la nación y aquellas cuyos líderes roban al Estado para engrosar sus propias cuentas en Suiza. Habría un tercer tipo, a medio camino entre una y otra, que mezclan algo de corrupción con desarrollo. En distintos momentos, dictaduras como la de Pinochet en Chile, la de Park Chung-hee en Corea del Sur y la China de Deng Xiaoping se agrupan en alguna de esas categorías. Singapur definitivamente se ubica en el primer grupo. La dirigencia del partido, que, aunque es hegemónico, no es totalitario, depende de la estabilidad del país para su sobrevivencia. Un escándalo de corrupción podría eyectarlos del poder muy fácilmente en una nación tan pequeña. Singapur no es una democracia, pero su desempeño económico y también político es excepcionalmente envidiable. Ese éxito hace más acuciante la pregunta sobre qué es más eficaz para el bienestar de una comunidad política, una democracia o una autocracia. Personas no solo de países del hemisferio, sino de Líbano, Sri Lanka o Sudáfrica, están pidiendo a gritos su propio Lee Kuan Yew, el fundador del Singapur moderno, aunque esto signifique un portazo a la democracia. Singapur tiene todo lo que un político latinoamericano promete en campaña: cero déficits fiscales, cero deuda soberana y superávit constante. Por otra parte, el país no es sacudido por violentas manifestaciones callejeras, ni de ningún otro tipo, en una muestra de estabilidad política también envidiable. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan sobre las 31 razones por las que Singapur se hizo tan rico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.